Bienvenidos a esta mesa de Diálogos por la Verdad. Mi nombre es Irma Pineda Santiago. Escuchamos a don Agil Lubia Sánchez Pérez. Adelante. Buenos días, muchas gracias y pues vamos a dar inicio a la lectura de este documento. Soy don Agil Lubia Sánchez Pérez y nací el 4 de junio de 1961. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ingresé a estudiar en la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UABJO, en 1976, justo cuando la comunidad universitaria luchaba por construir un proyecto de universidad crítica, científica, democrática y popular, proyecto que dio inicio cuando fue electo como rector democráticamente en un referéndum de maestros, trabajadores y estudiantes universitarios. El 13 de mayo de 1977, el doctor Felipe Martínez Soriano. La comunidad universitaria, en vinculación con el pueblo y la lucha por la solución de las demandas estudiantiles y sociales, condujo a que en diciembre de 1977, cuando yo cursaba el segundo año de preparatoria, el ejército mexicano tomó por asalto las instalaciones de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Se instauró prácticamente un estado de sitio en la ciudad y en todo el estado de Oaxaca. Simultáneamente, fungía como gobernador del estado el general Eliseo Jiménez Ruiz, mientras la población inconforme era perseguida cruelmente por la tristemente célebre Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad al mando del torturador Miguel Nazar Haro. En el marco de la Guerra Sucia, hubo cientos de detenidos, torturados, baleados, asesinados y desaparecidos en Oaxaca. En este contexto, muchos universitarios fuimos perseguidos y nos vimos en la necesidad de abandonar nuestro domicilio, como fue mi caso. Anduve cuidándome, en casas de familiares o amigos en diferentes partes del estado, procurando no ser detenida como parte de la persecución de los estudiantes universitarios. Así, en estas circunstancias sociales, justo cuando cursaba el segundo año de preparatoria, fui secuestrada violentamente a los 16 años de edad, sin orden de aprehensión, en la comunidad indígena zapoteca de Natividad, perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, como a las 8 de la noche de 1977, mientras caminaba a la orilla de la carretera junto a mis compañeros universitarios Marisol Martínez Alarcón y Gerardo Martínez Reyes. En ese momento, tras una fuerte persecución, se salvaron de ser detenidos César Augusto Mendoza Maldonado y otros compañeros como Guadalupe Leiva García y Esteban El Drupi. Todos éramos estudiantes preparatorianos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuando me secuestran, estaba oscuro. Los policías, todos vestidos de civil, con groserías y a golpes, me subieron a una camioneta cerrada de esas que tienen como 3 filas de asientos. En el lugar, a la orilla del pueblo, no había luz eléctrica, todo estaba en penumbras, se oían gritos por doquier, el corazón me palpitaba aceleradamente, sentía un frío terrible. A Marisol y a Gerardo, el deberí, los llevaron a otra camioneta. Iban 3 camionetas y como 15 policías, cubiertos con pañuelos del rostro. Solo 2 no llevaban pañuelos. Eso sí, todos iban armados. Unos llevaban armas largas y otras pistolas. La mayoría hablaba con acento de la Ciudad de México y uno como norteño. La camioneta a la que me subieron era de lujo. Me subieron separada de los otros compañeros. Luego me vendaron. Toda esta situación nueva para mí me impactó terriblemente. El viaje duró horas, primero en terracería y luego en pavimento. Llegamos a la Ciudad de México y primero me condujeron a las instalaciones de los separos de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca, ubicada en el tiempo atrás en la Iglesia de la Soledad, en pleno centro de la ciudad de Oaxaca. Ahí entramos. Me tuvieron varios días encerrada, secuestrada, sin comunicación con el mundo exterior, sin bañarme, sin cambiarme de ropa, casi sin tomar agua, en unas oficinas administrativas donde no me daban casi de comer, si acaso una vez al día y no a todos. Por eso varias veces me tocó compartir mi alimento con Gerardo, con el Every o con Marisol, la güerita. Además, todos esos días dormimos en el piso, un piso frío que en invierno aumentaba y nosotros sin nada que cubrir. En una ocasión a medianoche, varios policías vestidos de civil me sacaron de ese lugar y me llevaron una camioneta
que se localizaba a unas cuantas cuadras de ahí. No recuerdo exactamente su ubicación, pero estaba cerca de la panadería Bambi, esa que está a 2 cuadras de la Alameda Central. En ese hotel el Bush, con olor a perfume, el que parecía ser el comandante por el respeto con que se dirigían a él, era un hombre adulto y con apariencia de estadounidense, muy parecido a Miguel Nazarjaro, según fotografías que de él vi posteriormente. Y el Cepillín, que era joven como de 18 años. Supe que así eran sus alias, porque así se decían entre ellos, el Bush y el Cepillín. Me condujeron a un cuarto de hotel donde el Bush me ordenó primero desnudarme y enseguida bañarme en el baño de cuarto. Todo el tiempo temblaba de frío y miedo. Después me bañé, me arrojaron a una cama. El Cepillín tomó una botella, la rompió y con fuerza, la rompió con fuerza, sin soltarla, la estrelló en la pared y cuando la rompió, pues muchos vidrios salieron volando. Y con ella se abalanzó sobre mí y sin ningún tipo de miramientos me cortó mis genitales. Todo bajo la mirada turbia del comandante Bush. Enseguida se fueron. Me dejaron abandonada en el cuarto. Esa noche, angustiada con terror, temblaba de miedo, sangraba y sin atención médica. En la madrugada regresaron por mí, me ordenaron que me vistiera y después de vestirme me llevaron de nuevo a los separos de la policía. Antes del amanecer, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie supiera nada. Las secretarias llegaban a lo suyo. Nunca preguntaban nada, nunca les contábamos nada. Quedé nuevamente sola. Únicamente me podía secar con papel sanitario que me robé prácticamente de ahí del hotel. Con mis pensamientos, con mis compañeros, me quedé con mi dolor. Les comenté a Marisol, la güerita, y a Gerardo, el Every, lo que me habían hecho. Me quedaron viendo, pensativos, y solo guardaron silencio. Varios días esperé atención médica que nunca llegó. Cada minuto, cada hora del día y la noche era vivir en el constante temor, en la angustia de no saber qué me deparaba el destino en manos de mis torturadores. Todos los días, al llegar la noche, la lengua se me secaba. Tenía miedo de que en cualquier momento vinieran por mí y siguieran con otro castigo. Por miedo, por mi parte, ningún familiar reclamaba mi secuestro porque mis padres ya habían muerto y mis tutores los paralizó el miedo. Quiero comentarles que yo fui hija única. Soy hija única. Me sentí abandonada por mi familia y por mis amigos, por todos. Solo varios meses después, supe que doña Josefina Martínez, doña José, esposa del doctor Felipe Martínez Soriano, preguntaba en las instancias judiciales por mí. También la policía creía equivocadamente que yo, Donají Sánchez Pérez, era Donají Martínez, la hija de doña Josefina, por el hecho de ser muy amiga de Esmeralda y porque en fotografías yo aparecía casi siempre con Esmeralda y con el Every, el compañero con el que me detuvieron. Y también por ese mismo motivo, la policía me preguntaba insistentemente por Maribel Martínez, la otra hija de la señora Josefina. Ahí estaba yo día y noche sentada en las oficinas con mis compañeros, la güerita y el Every, presos y sin delito y sin motivo. No sabíamos por qué estábamos ahí. Las secretarias de la oficina nos veían, que eran como 6, pero no preguntaban nada. Guardaban silencio cómplice. Para ellas era como algo rutinario, como parte de su trabajo, lo que veían, lo que oían en su entorno laboral. No preguntaban nada, tampoco yo les hacía plática. Incluso hubo veces en que ellas nos daban algo de comer, cuando a la policía se les olvidaba llevarnos. A veces la policía le daba de comer a unos sí y a otros no. Por eso varias veces, como les había dicho, compartimos la comida. Una peculiaridad es que no teníamos guardias armados junto a nosotros. La salida a la calle estaba como a 30 metros de las oficinas. Allí sí había guardias. Eso era lo extraño de nosotros, de nuestra estancia ahí, sin guardias. No nos tomaron la demanda, nada, absolutamente nada, ningún documento, nada, no firmamos nada. Nunca nos llamaron a nada, excepto nada más que sacaban, en las noches sacaban a uno, sacaban a otro, de los 3.
Nunca contemplé la posibilidad de escaparme y teníamos las puertas abiertas, estábamos en las oficinas y a veces salíamos al sol en las bancas que tenían afuera. El miedo me paralizaba, por eso creo que nunca contemplé la idea de salir de ahí y creo que tampoco mis compañeros. Así pasaron los días y las noches. Ahí supimos que habían varios compañeros nuestros secuestrados en ese momento. Allí nos separamos de la policía judicial, pero en otro compartimento diferente al nuestro, a escasos metros de nosotros. Recuerdo, por ejemplo, que nos comentaban de algunos nombres que tenían ahí: Demetrio, Saavedra, Apolonio, doña Virginia, Bonifacio, mi compañero, que también fue secuestrado, todos ellos integrantes del Movimiento Democrático Universitario Popular. No sabía en qué momento llegarían por mí para llevarme otra vez al cadalso de la tortura. Así, una de tantas noches entre varios policías me sacaron otra vez del lado de mis compañeros y vendada me llevaron al cuartel de bomberos, ese que está o estaba por el periférico, por el sur de la ciudad. Llegando ahí, inmediatamente me condujeron a un sanitario, donde me obligaron a subirme a una taza de baño para ver desde una ventana pequeña hacia una sala grande, por donde varios policías vestidos de civil llevaban a una mujer joven detenida. Y me preguntaban y me hostigaban los policías que estaban ahí conmigo en el sanitario si ella era Maribel Martínez, y yo les contestaba en medio de mi enojo que no la conocía. Y era verdad, yo no te conocía, Maribel. Que no sabía quién era Maribel, y en ese momento observé cómo uno por uno de aquellos hombres, como 10 aproximadamente, la violaron sobre una mesa grande que estaba a mitad de esa sala. Aquella joven mujer, en medio de gritos desgarradores que se fueron apagando en el silencio de la noche. Ella quedó ahí inmóvil, quieta, como muerta. A jalones fui retirada de ese lugar y llevada nuevamente a los separos de la judicial, más bien a las oficinas, no separos. Hoy sigo cargando a cuesta la interrogante de que quién pudo haber sido aquella joven víctima de violación tumultuaria y cuál sería finalmente su destino. Varios días después, en los primeros días de enero del 78, mis compañeros universitarios, como ya mencioné anteriormente, con los que estaba yo, menores de edad, Marisol Martínez Alarcón, la güerita, y Gerardo Martínez Reyes, el Every, fueron consignados por delitos prefabricados como quema de autobuses, enfrentamientos con la policía, actos terroristas, y mediante la tortura los obligaron a hacerse responsables de delitos que nunca cometieron. Y en carácter de delincuentes fueron conducidos a la penitenciaría de Izcotel, Oaxaca. A mí me siguieron dejando en las oficinas. Y mientras que inexplicablemente en las separadas de la policía judicial me condujeron un día, una mañana, a una casa que no sabía dónde era, ya no me vendaron. Era una casa que ahora reconozco que era en el fraccionamiento Modelo de esta ciudad, cerca del Panteón, de la barra del Panteón, donde estuve también secuestrada varios días y donde ahí estaban unas compañeras, una de ellas era mi compañera de la prepa, las hermanas Solana. Sorpresivamente, el 10 de enero de 1978, un día por la mañana, un hombre joven, apodado El Chocho, lo conocía porque era compañero de los universitarios de la Netzahualcoyotl, también estudiante de la UAPJO, cuyo nombre no recuerdo, pero que también participó en el movimiento universitario, me sacó a la calle y me llevó a la comunidad de Ixtlán, donde estaba mi ex compañero César Augusto Mendoza Maldonado. Y así quedé en libertad, así, sin más ni más. Nunca estuve frente a una autoridad judicial, nunca tuve una acusación formal, nunca una orden de aprehensión, nunca fui acusada de nada. Mi actividad en el movimiento estudiantil popular en 1977 fue hacer labor social en la colonia Ricardo Pérez Hernández, atendiendo a niños de origen humilde en labores educativas y recreativas los fines de semana, vacaciones o días festivos. Nada que ver con actividades de carácter violento. Fue descomunal la fuerza con que fue atacada la comunidad universitaria y el pueblo de Oaxaca. Al quedar en libertad,
Pocos meses después, por conciencia y también como una forma de autoprotección, participé activamente en la organización política del Frente Nacional Democrático Popular, que dirigió el doctor Felipe Martínez Soriano, y también en el Comité Nacional Independiente de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Exiliados Políticos, asociación civil, que coordinaba entonces la señora Josefina Martínez, con quien participé en la lucha por la libertad de presos políticos y la presentación con vida de los 800 detenidos. Y entre los desaparecidos estaban campesinos, estudiantes y luchadores sociales que luchaban por la solución de las demandas por parte del gobierno de México. Por eso, para denunciar esa situación se consideró necesario la toma de embajadas Dinamarca y Bélgica, y a mí personalmente me tocó estar en esa toma de embajadas. Aquí traigo la fotografía y está en la página 64 del libro No me rendí, no me rindo, escrito por doña Josefina. Finalmente, expreso mi deseo vehemente de no volver a vivir nunca más esta amarga pesadilla, ni se la deseo a nadie. Decidí conscientemente no hablar de esta realidad por más de 4 décadas, aunque informo que hice por escrito mi testimonio en el 78, cuando fui integrante del Comité Nacional Independiente Pro Defensa de los presos perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos en México. Pero desafortunadamente el local fue asaltado y se llevaron a papelería donde se encontraba mi testimonio. Por otro lado, los compañeros con los que fui secuestrada, Marisol Martínez Alarcón, la güerita, tristemente después de salir de prisión por una profunda depresión, se suicidó. Y el compañero Gerardo Martínez Reyes, Celebrity, no se sabe actualmente dónde se encuentra. Pido, para concluir, como víctima de la violación de mis derechos humanos, justicia, reparación integral del daño, que este testimonio sea parte de la verdad y de la memoria histórica de los trabajos de esta comisión. Pido disculpa pública por el daño físico, psicológico, emocional, moral y social ocasionado. Pido garantía de no repetición de estos delitos de lesa humanidad. Actualmente radico en Guasave, Sinaloa, donde todos ustedes tienen su casa. Sigo participando activamente en la lucha por la defensa de los derechos humanos y soy integrante de la Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa, en la búsqueda de hacer realidad su derecho a conquistar, mediante el trabajo, una vida más digna y decoro. Así como también contamos con un comedor comunitario para niños y adolescentes de la calle. Muchas gracias.